La sangre brotaba del hombro de Morgan mientras se aferraba a las riendas con una determinación nacida del odio puro. Sus ojos, fríos como el acero de su revólver, observaban desde la colina las luces del pueblo que le había arrebatado todo hace 15 años. El polvo rojizo del desierto se pegaba a su rostro curtido por cicatrices de batallas pasadas y traiciones nunca olvidadas. Su caballo negro, tan leal como silencioso, resoplaba ante el olor de la muerte que emanaba de su jinete, un hombre al que todos creían muerto, un fantasma que regresaba para cobrar deudas escritas con la sangre de su familia. La luna llena iluminaba su silueta mientras cargaba metódicamente los 6 tambores de su Colt, cada bala grabada con un nombre, cada nombre una promesa de justicia brutal que la ley jamás podría impartir. En ese momento, las campanas de la iglesia del pueblo sonaron a lo lejos, anunciando la medianoche, el momento perfecto para que el legendario cazarrecompensas conocido como Sangre Fría iniciara la cacería que convertiría a Redemption Creek en un cementerio sin tumbas marcadas. Esta historia, nunca contada en los periódicos oficiales del territorio, comenzaría con el susurro de un cañón humeante y terminaría con una tierra manchada de rojo. El viento silbaba entre los cañones mientras Morgan Edwards, ahora conocido simplemente como Sangre Fría, recordaba aquel fatídico día que destruyó su vida. 15 años atrás, Morgan era respetado en todo el territorio como el rastreador más efectivo del oeste, un hombre capaz de encontrar a cualquier fugitivo en las condiciones más adversas. Junto a su socio y amigo de toda la vida, Jonathan Rivers, formaban el dúo más temido por los forajidos, siempre trayendo a sus presas vivas o muertas, mayormente muertas. Ese día, Morgan había regresado a su pequeño rancho en las afueras de Redemption Creek tras 2 semanas de persecución, ansioso por ver a su esposa Elizabeth y a sus hijos, William, de 12 años, y la pequeña Sarah, de apenas 7. El humo fue lo primero que divisó a kilómetros de distancia, un presagio oscuro que le hizo espolear a su caballo hasta el agotamiento. Lo que encontró marcó su alma con una cicatriz imborrable. Su hogar, reducido a cenizas, los cuerpos de Elizabeth y William carbonizados entre los escombros humeantes. No había rastro de la pequeña Sarah, solo un pequeño zapato chamuscado que Morgan guardó como única prueba de su existencia. Las autoridades atribuyeron el ataque a una banda de apaches rebeldes, una explicación que Morgan aceptó cegado por el dolor y la rabia. Pasó los siguientes 3 años cazando indios por todo el territorio, dejando un rastro de cadáveres que le valió el apodo de Sangre Fría. Fue durante una de esas matanzas cuando un viejo apache, momentos antes de exhalar su último aliento, le confesó la verdad que cambiaría todo. No fueron los apaches quienes atacaron su rancho, sino 3 hombres blancos liderados por alguien a quien el viejo describió como el hombre que habla con la ley. Morgan abandonó su venganza contra los apaches y comenzó una nueva búsqueda, siguiendo pistas que lo llevaron por todo el territorio durante años, encontrando solo callejones sin salida y mentiras. Mientras tanto, el territorio cambiaba. Redemption Creek pasó de ser un pequeño asentamiento a convertirse en una próspera ciudad controlada por 3 hombres, el Lobo Sullivan, ahora sheriff, Thomas Blackwood, el varón del ganado, y Samuel Goldstein, el banquero que financiaba el crecimiento del territorio. Todos ellos, protegidos por la ley representada por el juez territorial Jonathan Rivers, el mismo hombre que alguna vez fue como un hermano para Morgan, el mismo que lloró en el funeral de la familia Edwards, prometiendo justicia. La verdad llegó a Morgan como un disparo en la oscuridad. Fue en un salón de mala muerte en la frontera con México donde escuchó a un borracho hablar sobre un mapa, un antiguo documento español que revelaba la ubicación de una mina de oro en territorio apache, un tesoro que haría rico a cualquier hombre. El borracho mencionó que el mapa había pertenecido a un cazarrecompensas muerto hace años, un tal Edwards, y que ahora estaba en manos del respetado juez Rivers. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Morgan, recordando que su abuelo le había confiado un viejo mapa en su lecho de muerte, un mapa que Morgan guardaba en su rancho, un secreto que solo su esposa y su mejor amigo conocían. La traición se reveló con claridad brutal. Jonathan Rivers, su amigo, su hermano, había orquestado la muerte de su familia para apoderarse del mapa. Morgan investigó meticulosamente, descubriendo que Rivers no actuó solo. Contrató a 3 hombres para el trabajo sucio, 3 hombres que ahora eran pilares de Redemption Creek, 3 hombres protegidos por el propio Rivers. Morgan planeó su venganza con la paciencia de un depredador, observando desde las sombras, aprendiendo las rutinas de sus presas, esperando el momento perfecto para atacar. Pero el destino tenía preparada una última sorpresa para él, una que descubrió al infiltrarse en Redemption Creek bajo el disfraz de un buscador de trabajo. El Golden Rose era el salón más lujoso del territorio, propiedad de una misteriosa mujer conocida como Rose la Roja, famosa por su belleza, inteligencia y por no tolerar problemas en su establecimiento. Morgan entró al lugar buscando información,
pero lo que encontró congeló la sangre en sus venas. Allí, supervisando el negocio con autoridad indiscutible, estaba su hija Sarah, viva, convertida en una mujer hermosa y poderosa, sin saber que su verdadero padre la observaba desde la barra. La pequeña Sarah no había muerto en el incendio. Rivers la había salvado y entregado a una familia de comerciantes que la criaron como propia, una forma retorcida de aliviar su conciencia, mientras se aseguraba de que nadie conociera la verdad. Sarah había regresado a Redemption Creek años después, construyendo su imperio sin saber que los hombres que respetaba y con los que hacía negocios eran los mismos que habían masacrado a su verdadera familia. Esa revelación cambió los planes de Morgan. Ya no solo buscaba venganza, ahora también necesitaba proteger a su hija del infierno que estaba a punto de desatar. Con cada minuto que pasaba en Redemption Creek, su odio se intensificaba al ver cómo sus enemigos prosperaban, construyendo su riqueza sobre la sangre de inocentes. Mason Sullivan, el sheriff, mantenía el orden a través del miedo, extorsionando a comerciantes y ahorcando a cualquiera que cuestionara su autoridad. Thomas Blackwood expandía sus tierras quemando ranchos vecinos y contratando pistoleros para intimidar a pequeños ganaderos. Samuel Goldstein manipulaba los préstamos del banco para arruinar a hombres honestos y quedarse con sus propiedades. Y sobre todos ellos, Jonathan Rivers, el juez respetado, el hombre que decidía quién vivía y quién moría en el territorio, eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera conocer la verdad sobre aquella noche sangrienta de hace 15 años. La venganza de Morgan no sería rápida, no sería limpia, sería una tormenta de plomo y sangre que purificaría el territorio con el fuego de la justicia salvaje. Una justicia que comenzaría esa misma noche, con la primera de sus presas en la mira. Morgan avanzó hacia el pueblo con la determinación de un verdugo. Su plan meticulosamente trazado durante meses ahora se ponía en marcha. El primer objetivo era Samuel Goldstein, el banquero, el más débil de los cuatro, pero no por ello menos culpable. Cada noche, Goldstein visitaba a una joven viuda en las afueras del pueblo, un secreto a voces que nadie se atrevía a mencionar. Morgan lo esperó en el camino de regreso, oculto entre las sombras como un depredador paciente. El banquero cabalgaba despreocupado, contando mentalmente los beneficios que obtendría de su nuevo plan para estafar a los rancheros locales. Nunca vio venir el lazo que lo derribó de su montura, ni sintió el golpe contra el suelo polvoriento que lo dejó aturdido. Cuando Goldstein recuperó la conciencia, estaba atado a una silla en una cabaña abandonada, iluminado apenas por la luz tenue de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. Frente a él, una figura permanecía en la penumbra. Solo los ojos brillaban con un odio gélido que heló la sangre del banquero. Morgan se acercó lentamente, revelando su rostro cicatrizado al aterrorizado Goldstein. El banquero balbuceó súplicas incoherentes mientras Morgan colocaba meticulosamente sus instrumentos sobre una mesa, herramientas que utilizaría para extraer la verdad. No hubo gritos que alertaran a nadie. Morgan se aseguró de ello amordazando a su presa. Solo los sonidos ahogados del dolor y el miedo llenaron la cabaña durante horas. Al amanecer, Morgan tenía las respuestas que buscaba: la confirmación de la traición de Rivers, los detalles sobre el mapa, los nombres de todos los implicados. Goldstein confesó cómo financió la operación, cómo Rivers les prometió compartir el oro cuando lo encontraran, cómo planearon el ataque al rancho para que pareciera obra de apaches. También reveló algo que Morgan no esperaba. Rivers había salvado a la niña por pura casualidad. La encontró escondida en el establo cuando regresó para asegurarse de que todo estuviera destruido. En un raro momento de compasión, decidió entregarla a unos comerciantes que pasaban por el territorio, diciéndoles que era huérfana de un ataque indio. Morgan dejó que Goldstein terminara su confesión antes de cumplir la promesa grabada en la bala que llevaba su nombre. La desaparición del banquero no causó alarma inmediata. Era conocido por ausentarse en viajes de negocios sin previo aviso. Esto le dio a Morgan tiempo para seguir con la siguiente fase de su plan. Se infiltró en el Golden Rose como un cliente más, observando a su hija desde la distancia, aprendiendo sobre su vida, descubriendo con orgullo y tristeza en la mujer fuerte en que se había convertido. Sarah, ahora conocida como Rose, había construido su imperio desde cero, ganándose el respeto incluso de los hombres más duros del territorio. Morgan notó cómo los ojos de su hija, idénticos a los de Elizabeth, se endurecían cuando Rivers entraba al salón, como si algo en su interior rechazara la presencia del juez, a pesar de las sonrisas corteses que intercambiaban. Durante días, Morgan estudió las rutinas de sus enemigos. Thomas Blackwood supervisaba personalmente su rancho principal cada mañana, acompañado solo por 2 guardaespaldas, confiado en su poder y en la protección que le brindaba su amistad con el sheriff y el juez. El sheriff Sullivan pasaba las noches bebiendo en diversos saloons, siempre regresando solo a su oficina en la madrugada, cuando las calles estaban desiertas. Rivers era más cauteloso, rara vez se encontraba vulnerable,
siempre rodeado de alguaciles o en espacios públicos donde un ataque sería suicida. Morgan necesitaba ser paciente, necesitaba un plan que le permitiera eliminar a sus presas una por una sin alertar a las demás. La oportunidad llegó en forma de una disputa territorial entre ganaderos al norte del condado. Rivers ordenó a Sullivan investigar personalmente, alejando al sheriff del pueblo por al menos 2 días. Con Sullivan fuera, Blackwood estaría más expuesto y Rivers perdería a uno de sus protectores. Morgan aprovechó esta oportunidad para ejecutar la siguiente fase de su venganza. Siguió a Blackwood hasta un apartado sector de su propiedad donde el ganadero inspeccionaba una nueva adquisición, tierras que había obtenido quemando la granja de una familia que se negó a vender. Los 2 guardaespaldas fueron los primeros en caer, silenciados por los certeros disparos de Morgan desde la distancia. Blackwood intentó huir a caballo, pero una bala en la pierna lo derribó de la montura. El terror se apoderó del ganadero al reconocer a Morgan, un fantasma del pasado que todos creían muerto. Morgan no perdió tiempo con interrogatorios. Goldstein ya le había proporcionado toda la información que necesitaba. Esta vez, la venganza sería más pública, un mensaje para los que quedaban. Arrastró a Blackwood hasta un árbol solitario, el mismo donde el ganadero había colgado a un granjero que se resistió a sus amenazas. La justicia poética se completó cuando Morgan dejó el cuerpo de Blackwood balanceándose con una nota clavada en el pecho que revelaba los crímenes del ganadero, incluyendo su participación en la masacre de la familia Edwards. La noticia de la muerte de Blackwood se extendió como pólvora por el territorio, generando miedo entre los poderosos y esperanza entre los oprimidos. Rivers conectó inmediatamente los hechos con la desaparición de Goldstein, intuyendo que alguien estaba cazando sistemáticamente a los implicados en aquel antiguo crimen. Ordenó a sus hombres buscar a cualquier forastero sospechoso, duplicó la seguridad en su residencia y en los juzgados, y envió un telegrama urgente a Sullivan para que regresara inmediatamente. El pánico comenzaba a apoderarse del juez, el miedo a que sus secretos salieran a la luz, a que la máscara de respetabilidad que había construido durante años se desmoronara. Morgan sabía que ahora el elemento sorpresa se había perdido. Sus enemigos estarían alerta, preparados. Necesitaba cambiar de táctica. Necesitaba un enfoque más indirecto. Fue entonces cuando decidió acercarse a Sarah, no como un padre, sino como un aliado. Se presentó en el Golden Rose durante una tarde tranquila, solicitando hablar en privado con la propietaria sobre un asunto de negocios. Sarah lo recibió con la cautela propia de quien ha sobrevivido en un mundo dominado por hombres peligrosos. Morgan le ofreció información sobre un supuesto cargamento de licor de contrabando que podría interesarle, ganándose su atención. Durante las siguientes reuniones, construyó una relación de confianza, compartiendo historias sobre el territorio, mencionando casualmente detalles sobre el pasado que despertaron la curiosidad de Sarah. La joven empresaria comenzó a sentirse extrañamente cómoda con aquel misterioso forastero, como si lo conociera de toda la vida. Le confió que era huérfana, que no recordaba nada de su vida antes de los 7 años, solo fragmentos de pesadillas recurrentes sobre fuego y gritos. Morgan escuchaba con el corazón desgarrado, deseando revelarle la verdad, pero sabiendo que hacerlo prematuramente podría ponerla en peligro. En lugar de eso, comenzó a sembrar dudas sobre Rivers, mencionando rumores sobre su pasado oscuro, sobre familias desaparecidas bajo circunstancias misteriosas, sobre un mapa que supuestamente conducía a una mina de oro en territorio apache. Mientras tanto, el sheriff Sullivan regresó al pueblo, furioso por la muerte de Blackwood y la desaparición de Goldstein. Su primer instinto fue buscar venganza, interrogar brutalmente a cualquiera que pudiera tener información. Rivers intentó calmarlo, temeroso de que las acciones impulsivas del sheriff pudieran exponer sus secretos. La tensión entre ambos comenzó a crecer, grietas en una alianza construida sobre sangre y traición. Morgan observaba desde las sombras, satisfecho al ver cómo sus enemigos empezaban a desconfiar unos de otros, el miedo haciendo su trabajo incluso antes de que él actuara. El siguiente golpe llegó de forma inesperada, incluso para Morgan. Sullivan, en su paranoia creciente, ordenó arrestar a varios forasteros para interrogarlos sobre los recientes acontecimientos. Entre los detenidos se encontraba un viejo buscador que había estado bebiendo en exceso en el Golden Rose, alardeando de conocer secretos sobre el juez Rivers. El anciano fue encontrado muerto en su celda a la mañana siguiente, oficialmente un suicidio, pero los rumores apuntaban a que Sullivan lo había silenciado personalmente. Sarah, indignada por la muerte de uno de sus clientes, comenzó a investigar por su cuenta, desafiando abiertamente la autoridad del sheriff. Morgan vio en esta situación una oportunidad para avanzar en su plan. Se acercó a Sarah, ofreciéndole ayuda en su investigación, proporcionándole información que solo él podría conocer. Le habló sobre el mapa que Rivers guardaba celosamente, sobre la verdadera razón detrás de las muertes recientes. Sarah, con la intuición aguda que la caracterizaba, comenzó a conectar los puntos, a cuestionar la versión oficial de los hechos.
a dudar de la integridad del hombre que todos respetaban como pilar de justicia en el territorio. La confrontación entre Sarah y Sullivan escaló cuando la empresaria se negó a permitir que los alguaciles interrogaran a sus empleados. El sheriff, ebrio de poder y miedo, amenazó con cerrar el Golden Rose, acusándola de encubrir a criminales. Rivers intervino públicamente, aparentando mediar en el conflicto, pero en privado ordenó a Sullivan que se controlara, temeroso de que sus acciones impulsivas pudieran exponerlos a todos. Morgan observaba la creciente división entre sus enemigos con satisfacción fría, sabiendo que pronto llegaría el momento de asestar el golpe definitivo. La oportunidad perfecta se presentó cuando Rivers anunció una reunión privada en su residencia para discutir la creciente tensión en el territorio. Sullivan sería el único invitado, un encuentro entre viejos aliados para coordinar su respuesta ante las amenazas que los acechaban. Morgan sabía que nunca tendría una mejor oportunidad de encontrarlos juntos y vulnerables. Esa noche, se infiltró en la mansión de Rivers horas antes de la reunión, eliminando silenciosamente a los guardias apostados en puntos estratégicos, ocultando sus cuerpos para no alertar a los demás. Se posicionó en el estudio donde tendría lugar el encuentro, oculto tras un pesado cortinaje, esperando pacientemente como la muerte misma. Sullivan llegó puntual, visiblemente nervioso y bebido. Rivers lo recibió con aparente cordialidad, ofreciéndole un whisky que el sheriff aceptó ansiosamente. La conversación comenzó con trivialidades, pero pronto derivó hacia el tema que realmente los preocupaba. Rivers mencionó la muerte de Blackwood, la desaparición de Goldstein, los rumores que comenzaban a circular por el pueblo. Sullivan respondió con bravuconería, asegurando que encontraría al responsable y lo colgaría personalmente. Fue entonces cuando Rivers mencionó un nombre que heló la sangre del sheriff, Morgan Edwards, sugiriendo la posibilidad de que el cazarrecompensas hubiera sobrevivido y regresado buscando venganza. La reacción de Sullivan confirmó los peores temores de Rivers. El sheriff palideció. Comenzó a sudar profusamente, balbuceando que era imposible, que habían visto su cuerpo, que nadie podría haber sobrevivido a aquello. Rivers lo presionó, exigiendo saber qué había ocurrido realmente aquella noche, qué había visto Sullivan que no le había contado. El sheriff, acorralado, confesó que cuando regresaron al rancho para asegurarse de que todo estuviera destruido, creyó ver a Morgan observándolos desde la distancia, pero estaba tan mal herido que asumió moriría desangrado en el desierto. Rivers estalló en cólera, acusando a Sullivan de incompetencia, de poner en riesgo todo por lo que habían trabajado durante años. La discusión se intensificó. Ambos hombres se culpaban mutuamente, revelando sin saberlo todos sus crímenes ante Morgan, quien escuchaba cada palabra, cada confesión, alimentando el fuego de su venganza. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Rivers sacó un revólver, amenazando a Sullivan, acusándolo de ser un riesgo para todos ellos. El sheriff, en un acto reflejo, desenfundó también, ambos apuntándose mutuamente en un impas mortal. Fue el momento que Morgan eligió para revelar su presencia, emergiendo de las sombras como un espectro vengador, su revólver apuntando firmemente hacia los dos hombres que habían destruido su vida. El shock en los rostros de Rivers y Sullivan al ver a Morgan vivo fue indescriptible, una mezcla de terror y asombro que paralizó a ambos momentáneamente. Morgan habló con voz pausada, relatando cómo había sobrevivido al ataque, cómo había seguido falsas pistas durante años, cómo finalmente había descubierto la verdad. Les contó sobre Goldstein, sobre su confesión antes de morir, sobre Blackwood balanceándose en el árbol de la justicia. Les habló de Sarah, de cómo habían robado a su hija, de cómo pagarían por cada gota de sangre derramada aquella noche. Sullivan fue el primero en reaccionar, disparando desesperadamente hacia Morgan. La bala rozó el hombro del cazarrecompensas, quien respondió con precisión letal, impactando al sheriff en el pecho. Rivers aprovechó la confusión para huir del estudio, corriendo hacia la parte trasera de la mansión. Morgan dejó a Sullivan desangrándose en el suelo mientras perseguía a su verdadero objetivo, el arquitecto de toda su desgracia, el hombre que había traicionado su confianza de la forma más vil. La persecución continuó por los pasillos de la mansión. Rivers, derribando muebles a su paso para obstaculizar a Morgan, gritando por ayuda a guardias que ya no responderían. Finalmente, Rivers alcanzó su habitación, cerrando la puerta tras él y corriendo hacia un cuadro que ocultaba una caja fuerte. Morgan derribó la puerta de una patada, encontrando a Rivers sosteniendo un viejo pergamino, el mapa que había costado la vida de Elizabeth y William, el motivo de toda esta tragedia. Rivers suplicó por su vida, ofreciendo compartir el tesoro, jurando que nunca quiso que Elizabeth y el niño murieran, que todo había sido un terrible accidente. Morgan avanzó implacable, su revólver apuntando al corazón de Rivers. Le dijo que no había venido por oro, sino por justicia. Rivers, en un último acto desesperado, mencionó a Sarah, amenazando con revelarle que su padre era un asesino, que Morgan la condenaría a vivir con esa verdad.
El cazarrecompensas dudó por un instante, momento que Rivers aprovechó para atacar con un cuchillo oculto. La lucha fue brutal, ambos hombres golpeándose con la furia acumulada durante años, derribando muebles, estrellándose contra paredes. Rivers logró herir a Morgan en el costado, pero el dolor solo intensificó la determinación del cazarrecompensas. Finalmente, Morgan logró dominar a Rivers, sometiéndolo contra el suelo, el cuchillo ahora en su propia mano. Miró a los ojos del hombre, que una vez consideró un hermano, buscando cualquier rastro del amigo que conoció, encontrando solo a un cobarde traidor. Rivers, sintiendo su fin cerca, confesó todo, cómo la codicia lo había consumido, cómo planeó cada detalle, cómo había vivido atormentado por los fantasmas de sus acciones. Morgan escuchó en silencio, permitiendo que Rivers vaciara su alma antes de enviarla al infierno que merecía. Cuando todo terminó, Morgan tomó el mapa y cualquier documento que pudiera implicar a Sarah en los eventos recientes. Prendió fuego a la mansión, un símbolo de purificación, de cierre, la misma forma en que había perdido a su familia. Se alejó mientras las llamas devoraban la estructura, iluminando el cielo nocturno de Redemption Creek, un faro que anunciaba el fin de una era de corrupción y el comienzo de algo nuevo. El fuego atrajo a los habitantes del pueblo, incluyendo a Sarah, quien observaba el espectáculo con expresión indescifrable, como si algo en su interior reconociera la justicia poética de aquel incendio. La mañana siguiente, el territorio despertó a un nuevo orden. Los cuerpos de Rivers y Sullivan fueron descubiertos entre los escombros de la mansión, junto con documentos que revelaban sus crímenes, cuidadosamente seleccionados por Morgan para no implicar a Sarah. Los habitantes de Redemption Creek, liberados del yugo de sus opresores, comenzaron a contar historias sobre los abusos sufridos durante años, sobre tierras robadas, sobre vidas destruidas. La leyenda de un vengador justiciero comenzó a circular, un fantasma que había regresado para equilibrar la balanza. Morgan observaba todo desde la distancia, sus heridas atendidas en secreto, su venganza completa. Solo quedaba una cosa por hacer, la más difícil de todas. Se presentó en el Golden Rose una última vez, solicitando hablar con Sarah en privado. La joven lo recibió con curiosidad y cierta cautela, consciente de los rumores que lo vinculaban con los recientes acontecimientos. Morgan le entregó un paquete, explicándole que contenía la verdad sobre su pasado, sobre quién era realmente, sobre la familia que le fue arrebatada. Le dijo que no esperaba nada de ella, que entendería si lo odiaba por traerle esta verdad, por desestabilizar el mundo que conocía. Sarah abrió el paquete con manos temblorosas, encontrando el pequeño zapato chamuscado que Morgan había guardado durante 15 años, junto con un retrato familiar que milagrosamente había sobrevivido al incendio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer fragmentos de su pasado olvidado, recuerdos enterrados que comenzaban a aflorar. Miró a Morgan, viendo por primera vez el parecido. Los mismos ojos, la misma determinación. No hubo necesidad de palabras. El abrazo que compartieron habló de pérdida, de reencuentro, de un futuro incierto pero compartido. Semanas después, Redemption Creek comenzaba a transformarse. Con la muerte de sus opresores, el pueblo encontraba una nueva dirección, liderada en parte por Sarah, quien ahora conocía su verdadera historia. Morgan permaneció en las sombras, vigilante, protector silencioso de su hija y del pueblo que una vez le arrebató todo. El mapa que había costado tantas vidas fue destruido, sus secretos perdidos para siempre. Un sacrificio necesario para romper el ciclo de codicia y violencia. El cazarrecompensas, conocido como Sangre Fría, desapareció oficialmente del territorio. Algunos decían que había muerto en el incendio de la mansión de Rivers, otros que seguía cazando hombres malvados en tierras lejanas. Solo Sarah conocía la verdad. Solo ella sabía que su padre había encontrado cierta paz al completar su venganza, al recuperar a su hija, al limpiar el territorio de la corrupción que lo había infectado durante tantos años. Cada atardecer, un jinete solitario observaba Redemption Creek desde la misma colina donde todo comenzó, un guardián silencioso que recordaba al mundo que en el oeste toda justicia tiene un precio de sangre. Historias del oeste prohibido.